Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá después de varias semanitas de ausencia. Entré en ese hermoso periodo que tiene el estudiante donde tiene que rendir y su cabeza no le permite pensar en otra cosa que no sea lo que tiene que hacer, que es esa fecha. A mí me pasa eso donde a medida que se va acercando la fecha, más culpable me siento por estar haciendo otra cosa que no sea estudiar. El podcast es algo que está muy bueno, es más, es algo serio, que me lleva a informarme un montón, que trato es más, me hace progresar más que lo que me demora, no es podría estar pelotudeando con otra cosa, ¿no? Pero, viste, siempre está esa sensación de tendría que estar estudiando, tendría que dedicarle más tiempo porque después me voy a arrepentir, porque después llega la fecha, etcétera, 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 y me queda eso, viste, no puedo abocar la cabeza. Es más, había un podcast planeado para hace 2 semanas, por lo menos, y no lo terminé haciendo porque, viste, no me sentía seguro del todo, tenía la cabeza en otro lado. Así que bueno, sí, por eso se demoró el podcast. Ya arrancamos un poco el año, un poco la vida habitual a la que estoy acostumbrado. Y espero que este año podamos seguir teniendo un poco En otras palabras. Me lo debatí bastante. Si teníamos que seguir con el programa, frenar. Este año tengo que arrancar las pasantías, lo cual me va a llevar bastante tiempo. Porque sí, llega ese pésimo momento del ser humano cuando le toca arrancar a laburar. Tiene un montón de cosas buenas, pero me va a sacar bastante tiempo para hacer esto. Así que, bueno, nada, saliendo de esa conversación, hoy tenemos un poquito para hablar de la economía argentina. Hay temas muy interesantes que creo que no se están hablando, que creo que se le puede sacar bastante jugo, que a lo mejor no son el eje de la discusión, el foco, lo que quizá marque el rumbo de acá en adelante, pero sí hay ciertas cosas, ciertos precios que están afectando fuertemente. Vamos a hablar de justamente entre estos temas del precio de la carne. La carne está subiendo mucho y eso hace que se lleve puesta la inflación. Vamos a ver por qué y vamos a ver por qué está subiendo la carne. A ver, la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, como estarán acostumbrados a escuchar. No importa eso, ni más allá que eso, me gustaría explicar por qué a veces la carne sube, por qué a veces la carne baja. Sin ser un experto, no tengo de campo absolutamente nada y sin ser, entrando con la profundidad necesaria para no agobiarlos a ustedes, pero también para que se entienda lo que es el ciclo ganadero, lo que vamos a ver en los próximos años, quizá meses o años, yo diría años también, del comportamiento del precio de la carne y cómo está afectando en el nivel de inflación. ¿Y por qué está afectando tan fuerte en el nivel de inflación? Porque obviamente sí, sube la carne, es un precio que sube, la inflación sube. El tema es que la carne es el producto que más consumimos. Eso lo vamos a ver ahora y vamos a entrar un poquito ahí. También después tengo algunos comentarios de la actividad económica. Esto me quedó un poco atrasado, esto es lo que tenía preparado para el episodio anterior, pero vamos a ver por qué 2025 cerró tan bien. Argentina terminó creciendo creo que más o menos 4,4% en el acumulado del año pasado. Y vamos a ver qué es lo que traccionó también ese último mes que lo salvó. Básicamente fue un salvavidas, donde se esperaba que Argentina crezca, bueno, relativamente, entre comillas, menos de lo esperado. Esto medio como que le tiró un salvavidas al PBI, al estimador mensual de actividad económica, que no significa que tu bolsillo esté mejor, ni significa que todo esté mejor, sino que, bueno, le tiró ahí un poco la mejora del dato, ese arrastre estadístico que viene, bueno, es optimista en el menor de las circunstancias, en la menor de las circunstancias, porque, bueno, te ayuda a mantener ese índice más alto, mayor confianza. Todo parece mejor cuando los datos dan bien, más allá de que en la realidad se vean o no se vean reflejados. Antes de entrar en la discusión de lo que el eje de este episodio, que es justamente el ciclo ganadero, es algo que quiero explicar que va a estar muy bueno para que ustedes entiendan cómo se comporta el precio de la carne, porque a veces sube, porque a veces baja y por qué afecta tanto la inflación. Les quiero explicar cuál es la situación en la que está el gobierno con respecto a la inflación, un poco lo que hablamos en episodios o el episodio anterior o episodios anteriores, no me acuerdo, pero viste que cambiamos la metodología de esto de la canasta, del INDEC. Si usamos la canasta de 2018, usamos la canasta de 2004, que nos conviene más, que nos conviene menos. Bueno, ahí ya arrancó el problema de la inflación en Argentina, más allá del número en sí, sino la forma en la que lo medimos. Estuvo la discusión y ahora está empezando a, saltar ciertas alarmas con respecto al número. Recuerden que el gobierno es el mandato principal del gobierno, bajar la inflación al costo que sea. Ya entendimos que va a ser al costo que sea. Tengo que, no sé, el déficit, que va a ser esencial para el mantenimiento de la inflación, no puede ser negativo. O sea, el resultado fiscal del gobierno no puede ser negativo. ¿A costa de qué? Y no te apruebo el tema de los fondos universitarios, no te apruebo el fondo para discapacitados, no te apruebo la suba para los jubilados, absolutamente nada a costa de mantener ese superávit fiscal. Eso es bueno o malo, no sé, ni me importa en este momento del podcast. Lo que yo quiero decir es que fíjense la rigurosidad del gobierno, la inflación es el mandato principal.
Entonces, si la inflación se le empieza a escapar, ahí se van a empezar a prender las alarmas. Y eso es lo que quiero explicar hoy, porque no solamente tengo el dato de inflación de lo que se espera de febrero, sino que también tengo el dato de enero. Y quiero que veamos un gran protagonista que está teniendo este indicador. La inflación núcleo está en un terreno, bueno, empezando a recalentarse nuevamente, que venía con una tendencia a la baja. Hacía mucho que en Argentina no se veía una inflación núcleo en los niveles que lo hemos tenido, pero ya empiezan justamente a moverse por ciertos factores. Lo que tenemos de dato de inflación es que el nivel de enero, fíjense hasta dónde me voy, hasta enero, fue del 2,9%. Bien, un nivel general del 2,9%. Para muchos mal número, otros decían, bueno, era lo que se esperaba. Realmente es un mal número, independientemente de la canasta con la que la midas. Un montón de cosas que se pueden tener en cuenta. Es un mal número para el gobierno y para los planes que tenían. Porque, bueno, hago este paréntesis si se quiere. La inflación y el nivel de actividad están muy relacionados. Es muy difícil tener un proceso donde la inflación cae a medida que la actividad económica crece. Porque principalmente la inflación seguramente, y como pasa en Argentina, es el resultado de varios desbarajes, de varios desajustes en la macroeconomía que hay que corregir, que hay que ajustar las cuentas, que hay que ajustar las partidas, que hacen que la actividad económica mínimo se estanque. Ahora porque estamos viendo esta doble sintonía entre los sectores ganadores de la actividad económica, que son los sectores primarios que siempre hablo, minería, lo agropecuario, el tema del petróleo, bueno, todas estas cuestiones que están creciendo a medida que otros sectores como la construcción, la industria, el comercio, si se quiere, se mantiene el comercio, bueno, la industria baja un poco. Bien, están estas dos caras de la economía argentina, pero es muy difícil, no imposible, porque ha pasado, por ejemplo, la época de la convertibilidad, la economía argentina crece exponencialmente y bueno, fue un éxito, pero porque había ciertas características de la industria en Argentina, la capacidad instalada de las empresas, el desempleo, que por ahí ayudaban a que ese crecimiento se dé a medida que bajaba la inflación. Hubo que hacer un ajuste muy grande, estuvo el plan Bonex, no me voy a meter ahí, pero lo que quiero decir es que es muy difícil crecer con inflación. Entonces, ya el gobierno, pasaron 2 años con la pavada desde la asunción del gobierno, y este mandato de bajar la inflación, ¿hasta qué momento lo aguantás? Porque tenés la emisión monetaria por la compra de dólares, porque cada vez que compramos dólares hay que emitir moneda, eso es una condición, algo que se hace sí o sí. Lo digo así de tonto y de pavo para que ustedes lo entiendan. Siempre que compramos dólares, que es lo que está haciendo el gobierno, emitimos moneda y el gobierno, en vez de dejar esos dólares en la plaza, en la calle, en la economía, los absorbe a través de las licitaciones del Tesoro. Eso hace que la tasa de interés suba o que se mantenga en cierto nivel alto, que no haya exceso de liquidez, haciendo que en cierta forma se enfríe la economía. Entonces, hay una relación entre la inflación y la actividad económica que el gobierno la está monitoreando y le está costando mucho bajar ese nivel de inflación que no nos va a permitir a nosotros que el gobierno empiece a mover otras tuercas para empezar a crecer. Sí, es verdad, vi un pedazo de la apertura de sesiones, este lío, este circo que hubo en el Congreso, porque bueno, fue un circo, fue un show, más allá de si fue bueno o malo, estaba a favor o en contra, tenías al presidente gritándole a los diputados a los presidentes, al presidente, lo cual, bueno, no es lo ideal en un país, ningún país, pero no importa, más allá de eso, se vio como Milei dijo que quería tener el Congreso más reformista de la historia, donde se puede pensar que ellos quieren empezar a traccionar la actividad a través de las reformas. Pero bueno, el factor económico juega, el factor de las condiciones externas juegan y el factor de la situación en la que está ahora la economía argentina también juega. Vos podés hacer muchas reformas, pero esto va a ser a lo largo del año y vamos a ver si podés crecer al mismo tiempo que das esta lucha contra la inflación. Principalmente porque si creces, la gente tiene más dinero en el bolsillo. Es unas cuentas macroeconómicas elementales, sencillas, básicas, pero que no todos tienen por qué entender. Si la cosa va mejor, tenemos más plata en el bolsillo, y es así de pavo, y es así de cierto. La economía a veces se busca la forma de hacer las cosas más complicadas de las que son, pero bueno, nos va mejor, tenemos plata en el bolsillo. Si tenés más plata en el bolsillo, tenés más plata para convalidar los precios que te aumenten. Entonces, en esa dinámica, lo que va a pasar es que va a haber un componente inercial de inflación, que si vos empezás a crecer, capaz te cueste romper. Esto de, bueno, ajusto por las dudas o ya sé que me espero un cierto aumento para más adelante, pero como me va mejor lo puedo pagar, lo vas a pagar y eso va a seguir aumentando. Por una cuestión de que, bueno, siempre que el precio, por más que no emitas más, si alguien te puede cobrar más por algo, te lo va a cobrar si vos estás dispuesto a pagarlo. Entonces, viste, está esa dualidad entre el crecimiento económico y la inflación. Ahora, ¿por qué dije todo esto? Porque quiero hacer el punto en que el gobierno está peleando esto. Está debatiéndose internamente si seguimos con la inflación, que es lo que van a hacer para mí, o empezamos a liberar ciertos sectores de la economía. La reforma laboral
es un paso hacia adelante, es necesario, sí, se puede debatir las formas, pero no es suficiente todavía para que empecemos a hablar de que la cosa está mejorando para los sectores que abarcan gran parte de la mano de obra y principalmente del conurbano bonaerense, como son la industria, la construcción, porque el interior del país se está transformando hacia estos sectores primarios y va a haber capacidad de creación de empleo, me parece a mí. Pero hay un problema ahí en Buenos Aires, quizá veamos a lo largo de estos años una redistribución, una relocalización de la población, a ver si esto se puede manifestar, o quizá Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se transformen un poco y cambien su forma de relacionarse laboralmente, de las contrataciones, de los puestos que se creen, y lo vamos a tener monitoreando. Por el momento vamos a hablar de la inflación, y es lo que quiero monitorear por ahora, y es lo que quiero hablar ahora. Entonces, para el gobierno, con todo esto que dije, el aumento de la inflación no es bueno para nada. No es bueno porque demora sus planes de quizá empezar a liberar ciertas cosas o flexibilizar o aflojar con ciertas restricciones, los niveles de encaje, por ejemplo, el apretón monetario, por ejemplo, o que se apuren comprando dólares para aumentar más reservas todavía, que están comprando a un ritmo bueno, pero que si compran más, bueno, tasa de reservas y está todo piola, el dólar no sube, aprovechemos, bueno, todas estas cuestiones lo pueden hacer, pero ese peligro de aflojar con ese apretón, si se quiere de alguna forma, puede llegar a traer presiones inflacionarias que el gobierno no quiere comerse. Entonces, que la inflación venga alta está siendo más problemático de lo que parece en otro momento. No solamente por una cuestión de discurso, sino por una cuestión de timing. ¿Y qué es lo que estamos viendo de la inflación? En enero, como dije recién, 2,9 el nivel general, pero hay una categoría que es la que yo voy a poner el foco ahora, que es la de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Saben cuánto dio? Que es uno de los principales factores del consumo, ponderador de consumo de una familia promedio, de una persona promedio en alimentos. ¿O no? A eso estamos todos de acuerdo. Quizá no es gran, pero todos lo consumimos y todo en un nivel considerable para que sea importante tener en cuenta. Una categoría que dio 4,7%, lo que te dice que fue mucho más alto que el nivel general y lo que te dice que en gran medida empujó para arriba ese nivel general. Porque si vos ves, hay muchas categorías de lo que el INDEC divide para la inflación que están por debajo de ese 2,9. Tenemos bienes y servicios 2,7, salud 2,3, transporte 1,8. Tenemos todo para abajo, pero junto con otros factores, restaurantes y hoteles, por ejemplo, si vos pensás que aumentaron mucho los alimentos y bebidas, es normal que restaurantes y hoteles también suba por inercia, porque tiene un componente, tienen alimentos y bebidas como insumos, por ejemplo, por decir algo. Entonces, bueno, hace que empuje todo esto para arriba, pero ese componente de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene un protagonista hermoso en la vida del argentino, de ritual prácticamente, como es el asado y la carne de vaca en Argentina, ¿no? Nosotros somos los principales consumidores de vaca, o sea, en relación a de consumo per cápita, por escándalo somos los mayores. Entonces, la carne pesa muy fuerte en la categoría alimentos y bebidas, y alimentos y bebidas pesa muy fuerte en la medición general de la inflación. Recuerden, para el que no sabe, lo quiero hacer cortito y sencillo, para medir la inflación nosotros usamos una canasta de bienes, o sea, agarramos todos los bienes que una persona en promedio consume y vemos qué tanto de ese bien consume. Entonces, en base a la proporción del ingreso total que nosotros destinamos a cada uno de esos bienes, va a ser que va a tener más peso a la hora de medir la inflación. En manera sencilla, no quiero meterme mucho más que eso, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que la carne es muy consumida por todos nosotros. Entonces, en la encuesta de gasto de hogares que tiene el INDEC para medir las canastas que van a determinar la inflación, la carne pesa mucho. Y la categoría de alimentos y bebidas también. Fíjense, los alimentos y bebidas en conjunto representan cerca del 30,8% de los gastos totales, según una estimación de noviembre de 2023. Nosotros usamos una canasta de 2023, pero no debe ser muy diferente en aquellos momentos. Es más, me animaría a decir que para la canasta que usa el INDEC hoy en día, que es la de 2004, ese número es mayor. Así que bueno, seguimos. La carne vacuna por sí sola, junto a sus derivados y otras carnes, suele ser el alimento más influyente, representando una parte significativa del rubro, aunque la cifra específica, varía según el informe oficial vigente. Entonces, la carne es central en la dieta del argentino, con un consumo total que supera los 114 kilos por habitante al año, según datos de junio de 2025. Bien, entonces, la carne vacuna es la que más consumimos, que son como 50 kilos, y la aviar, 45 kilos, y después, lo que es la porcina, el cerdo.
¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se mueva la carne, la inflación, vos podés hacer todas las magias que quieras, pero si sube el precio de la carne, la inflación te va a dar para arriba, negro. No hay forma que la esquives. Entonces, para febrero también se está estimando un número bastante duro. Se está estimando un nivel general otra vez del 2,9. Yo acá tengo la estimación, el anticipo de inflación de Equilibra. Ahora ya creo que mañana tenemos el dato de Buenos Aires para lo que fue febrero, la inflación de Cava para lo que fue febrero. Y la otra semana vamos a tener el dato general a nivel país. No importa tanto el número final, porque si da 2,9, si da 3, si da 2,8, no me importa, pero lo que sí vamos a ver, y estoy seguro que vamos a ver, es que otra vez alimentos y bebidas va a dar por arriba de ese nivel. ¿Equilibra dónde la estima? En 3,5%, otra vez por arriba. Quizá con un menor empuje de la carne, porque el empuje fuerte ya lo vimos en enero. En enero principalmente, vamos a ver otro poco en febrero, quizá no tanto, pero vamos a ver otro aumento. Y esto se da porque la carne está subiendo mucho. ¿Y por qué la carne está subiendo mucho? Eso es lo que yo quiero explicar cuando hablamos del ciclo ganadero. Principalmente vamos a hablar, por ejemplo, de los precios, porque obviamente esto es una cadena de valor que sale desde el momento... otra de las cosas que no le dije en este episodio es que vamos a hablar de matar seres vivos, lamentablemente. Es algo medio duro de decir, pero vamos a tener que hablar del sector ganadero y cómo funciona. Y matando vacas, hermano. Matando ternero, novillo, vaquillona. Todos los derivados de ese animal están todos. Yo, como dije, no tengo ni idea del campo. Probablemente diga palabras que alguien que trabaja en el campo y que está acostumbrado a esto se quiere agarrar la cabeza y se quiera matar. Pero yo lo voy a hacer igual porque quiero a mi comunidad y porque me gusta la economía. Y bueno, Argentina y el sector ganadero van de la mano, hermano. Si no, fíjate lo que pasó en 1930. Casi nos prendemos fuego por un acuerdo de ganadería. Bien, entonces... lo que tenemos que ver ahora es si está aumentando la carne en las carnicerías. ¿Puede ser que esté aumentando la carne desde el momento en que la vaca... Sí, hermano, está pasando exactamente eso. Y chequense estos datos porque son tremendos. Desde que se inició la curva de recuperación de precios en junio de 2025, o sea, veníamos del sector ganadero con precios, vamos a decir, relativamente bajos, el valor promedio de los animales negociados en el mercado agroganadero de Cañuelas, es el principal mercado, acumuló hasta el mes de enero de 2026, o sea, el mes pasado, una suba del 59,7%. Piensen ya, esta suba fue más que la inflación, que fue más o menos el 40 y pico por ciento. Comparando enero de 2026 contra enero de 2025, o sea, un año entero, el aumento del promedio general se ubicó en un impresionante 73%. O sea, fíjense cómo la carne se desprendió completamente de la inflación. Vamos a explicar después por qué, pero... porque no es que una cuestión de emitimos más moneda, sube la carne. Algo tendrá que ver, pero no es tan así. Esta revalorización estuvo traccionada de forma principal, porque estamos hablando de precios promedio, ¿no? Por las categorías de mayor calidad carnicera. Novillos exhibieron un alza del 83%, novillitos 74,2% y las vaquillonas 72,9%. Los toros y las vacas acompañaron la tendencia con subas del 81,7% y un 80,6% respectivamente. Y por si alguno se quedó con ganas, en el mes de febrero de 2026 la firmeza no se dio terreno. El índice de novillo, que es un índice, bueno, acá los expertos, las principales cámaras de ganaderos de la Argentina tienen mejor el dato, ¿no? Pero referente excluyente del mercado de cañuelas, registró un promedio mensual de 4.461 por kilo, marcando una suba adicional del 8,4% respecto de enero. Fíjense lo que subió la carne desde el momento inicial, desde que vos comprás el animal, se podría llegar a decir. Es la carne en gancho entiendo yo, que es básicamente cuando el animal está recién faenado, que es otra palabra que estoy aprendiendo ahora, que es cuando... básicamente eso. Así que por eso ahora vamos a intentar explicar cómo funciona el ciclo ganadero. El ciclo ganadero es lo que determina el comportamiento de la ganadería frente a la variación de precios. Sí, porque no funciona como todo lo que nosotros imaginamos en la economía. Si ustedes piensan, la economía, la base de la economía es la oferta y la demanda. ¿Qué quiero decir? Si hay un bien y aumenta su oferta, el bien se vuelve más abundante, su precio va a bajar. Eso es algo intuitivo. Si, por ejemplo, tenemos un bien que no aumenta su oferta, pero aumenta también su demanda, todos lo queremos, el precio va a subir. Y mínimo viceversa, si baja la oferta, el precio sube, si baja la demanda, el precio baja. Esto es intuitivo para todos ustedes, para mí, para vos, para... Están cansados de escucharlo, estoy seguro. Pero el ciclo ganadero tiene un componente adicional. Porque hay un protagonista en esto que es la vaca, ¿no? La hembra de la especie. Porque la vaca es
al mismo tiempo un bien de consumo, está la carne de vaca, y un bien de capital, porque vos tenés a la vaca para producir más vacas y tener más animales. Entonces ahí entra lo que se llama el ciclo ganadero, y vamos a intentar explicarlo, lo voy a leer para que ustedes no se pierdan y que yo lo pueda saber que lo expliqué correctamente. Un tema que se debate habitualmente en la Argentina es en qué fase se encuentra el ciclo ganadero. Bien, lo que hablé recién. Este fenómeno, relacionado con los tiempos biológicos de la hacienda, bueno, los animales, puede definirse como la oscilación de la actividad ganadera y de sus variables representativas. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Una manera habitual de medir el ciclo es mediante las fluctuaciones en las existencias de bovinos, una cuestión normal. Hay menos animales o más animales. Estas no siguen una tendencia constante, sino que atraviesan periódicamente fases de expansión y de contracción, conocidas como retención y liquidación respectivamente. Entonces, hay un momento del ciclo ganadero donde se busca tratar de acumular más kilos o más vacas. Por ejemplo, que las vacas que tenés actualmente engorden o tratar de tener más vacas. O novillos o lo que vos quieras. Tratar de sacar más, ¿no? Entonces, durante ese periodo va a haber una escasez porque los productores, en vez de mandar vacas al mercado, vacas hembras, fíjense, yo hago la diferencia entre lo que es el novillo y lo que es la vaca. Entonces, cuando los productores frenan ese proceso de mandar vacas a la faena para que sean convertidas en carnes que se pueda comercializar, ellos deciden tenerlas ahí para después aumentar esa cantidad. ¿Y esto cuándo lo hacen? Bueno, cuando el precio empieza a subir. Y eso hace que se retroalimente. ¿Por qué? El precio sube. Los muchachos dicen, bueno, voy a tratar de retener más hembras, más vientres, para después tratar de vender mucho más por haber reproducido mucho más a precios más altos. Tiene todo el sentido del mundo para una persona en pensamiento económico y racional. Pero ¿eso qué pasa? Al vos retener las vacas, vas a hacer que se produzca un efecto multiplicador, donde por no enviar las vacas al mercado, ese precio siga subiendo aún más y se retroalimenta aún más el incentivo para mantener vientres y luego reproducirlos más adelante, que generalmente el periodo de reproducción, más o menos, esto lo saben los expertos, yo no, pero es de 3 años. Entonces es un periodo que se da medio como es un ciclo que donde vos tenés una actividad, vamos a decir, normal o de liquidación, y llega un momento que el precio empieza a ser tan atractivo que te conviene a vos retener, es decir, dejar de perder animales y empezar a mantener para reproducir y crecer. Ese momento de mantener, reproducir y crecer generalmente dura 3 años. Volvemos, hay un momento entonces en que los ganaderos se desprenden de los animales, o sea, los venden, los hacen plata, y otro momento donde deciden, esperamos. La liquidación es el momento justamente donde los productores se desprenden de sus existencias, generando un incremento en la oferta en el corto plazo. O sea, se incrementa la oferta porque, bueno, los productores deciden no mantener los vientres tanto. Porque siempre es una cuestión de porcentaje, no es que tiro todas las vacas o me guardo todas las vacas. No, es una cuestión de proporción. Capaz que tenés 40-60 y pasás a tener 50-50 o al revés, 60-40, ¿no? Después tenés la fase de retención, la otra justamente, que son aquellas en las que los productores retienen vientres para poder ampliar la oferta futura, generando en el corto plazo una retracción de la oferta. La causa de este comportamiento cíclico de la oferta radica en el doble carácter del ganado vacuno, como dije antes, que es un bien de consumo, es carne, porque la vaca da carne, pero también es un bien de capital, es decir, que se puede acumular para producir más el día de mañana. ¿Qué factores hacen que estemos en un ciclo o que se estimule más un ciclo y otro? Un aspecto importante es el climático. Una sequía severa, como la que tuvimos en 2023, puede reducir la disponibilidad y la calidad de pasturas, por ejemplo, forzando a los productores a liquidar vientres, porque no pueden engordar tanto los animales, porque no pueden, por un montón de motivos, hacer que esos animales se mantengan con buen peso y después venderlos más adelante, ¿no? O reproducirlos, no sé cómo funciona. Otro factor de relevancia es el precio de la hacienda. En contextos con precios al alza, como está pasando ahora en Argentina, los productores pueden verse tentados a retener hembras para incrementar la oferta futura, lo que paradójicamente genera una reducción de la oferta en el corto plazo. Ese factor que hablé recién, sube el precio, hay un incentivo a retener. Y también hay otros factores como los precios de los insumos, la rentabilidad relativa de la ganadería en comparación con la agricultura. Hay veces que vos estás haciendo, no sé, sos un productor y decís, che, siembro soja. Y capaz que en otro momento, como la soja no viene tan bien o los precios no son tan buenos, te tirás a hacer ganadería y bueno, puede pasar. Es más, me animo a decir, estuvo pasando bastante en Argentina el año pasado. Y quizá pase este año también con los precios que hay. Y también, bueno, que dije recién, las variables macroeconómicas y también las políticas. Todo esto puede generar cambios
en los incentivos de los productores ganaderos y las decisiones pueden orientar el ciclo hacia una fase o la otra. Ahora vamos a intentar entender dónde está parado Argentina en este momento. Lo que vieron ahora es justamente la explicación más elemental, lo más profundo, lo más teórico. Ya entendieron que si sube el precio de la carne va a haber un mayor incentivo a retener las hembras y eso va a hacer que aumente más el precio. Y bueno, se da un bucle ahí que medio que se retroalimenta hasta que ya empieza a ser tan tentador empezar a vender por los precios que hay, que se revierte el ciclo. Ahora vamos a hablar de la situación de Argentina en estos últimos años principalmente. El último ciclo completo en Argentina se habría desarrollado entre 2008 y 2018. La fase de liquidación de 3 años de duración entre 2008 y 2010 y desde 2011 comenzó una fase de retención que se extendió hasta 2018. Con una breve interrupción en 2014, pero bueno, ahí porque la estadística da un poquito. Eso lo estamos viendo justamente en la cantidad de cabezas de animales que había en el país. Desde 2019 en adelante, las existencias de bovinos cayeron todos los años. Bueno, con excepción de 2022, no importa, todos los años. Cuando presentaron un incremento del 1,5 interanual, pero no se puede considerar que ese incremento de 2022 fue suficiente para decir que estamos en un cambio de fase. Entonces fíjense, desde 2019 hasta 2026 estamos en una fase de liquidación, un proceso donde los precios, bueno, en un momento fueron altos, entiendo yo, se empezaron a desprender, empezaron a enviar mayor cantidad de hembras a la faena, a la muerte directa, a la muerte súbita, lo sé, es duro, pero bueno, es así, y estamos en una fase clara de liquidación, porque estamos perdiendo existencia. Hay un gráfico acá de la Bolsa de Comercio de Rosario que da a entender esto. Pasamos, por ejemplo, en 2019 a tener 55 millones de cabezas de animales y ahora estamos en 50 millones. Perdimos una gran cantidad, pero esto es normal porque es el ciclo de liquidación, donde hay mayor oferta de carne y hay mayor oferta de carne. ¿Qué va a pasar con el precio? Claro que sí, va a bajar. Bien. Hasta que, bueno, llega un momento que hay tan poca existencia de carne que el precio se da vuelta y empieza a subir. Quizá ahora estemos viviendo ese momento. Lo que se dice que adelantó este cambio de tendencia, después de pasar, estamos en la parte de liquidación todavía, pero ahora se está retroalimentando, está naciendo esta teoría de que se va a revertir el ciclo, es la gran sequía que hubo en 2023. Que deterioró mucho la calidad de las pasturas y, bueno, la capacidad que teníamos de mantener ese stock ganadero. Hay un indicador muy bueno para saber en qué parte del ciclo estás o hacia dónde te estás dirigiendo, que es el porcentaje sobre el total de faenas, o sea, sobre el total de animales que se mandan a... Justamente, es la cantidad de hembras que se mandan del total. Bien, se estima, los que saben, los del sector, que si vos te pasás del 45% de hembras faenadas, estás en una etapa de liquidación, porque a partir del 45% la cantidad de cabezas de ganado empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque no se llegan a reproducir, porque hay muchas hembras que están yendo a faenar. Y bueno, el dato está actualmente en un 47,9% para el dato más reciente de 2025. Ya hemos llegado a un pico de 49,3% y mucho más atrás, por allá en 2019, que arrancó el proceso de liquidación, llegamos al 51,7%, lo cual te dice, bueno, había una gran cantidad de hembras que estaban siendo enviadas a faena y quizá ahora eso se puede empezar a revertir para entrar en el ciclo de retención. Me gustaría hacer algunos comentarios acerca de la situación de la balanza comercial. No sé cómo está el volumen de este podcast, que si se escucha bien. El tema de la balanza comercial. Porque claro, al subir tanto los precios de la carne en Argentina, no significa que pase lo mismo en el resto del mundo. Capaz que en el resto del mundo estamos en otro momento del ciclo, estamos en otra situación. La realidad es que Argentina le vende gran cantidad de sus carnes a China, pero se están empezando a ver ciertas debilidades, por lo menos en el lado de la balanza comercial, es decir, en las exportaciones de carne que hace Argentina. Y bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño análisis diagnóstico. Lo vi justamente en un artículo, me gustó y se los comparto. Por ejemplo, está el testimonio de Pablo Guimaraens, gerente de compras de Hacienda del frigorífico Azul. Yo no sé si este tipo tendrá alguna afiliación política, algún interés en decir lo que dice, yo solamente se los comparto. Admite que la industria atraviesa un momento de grandes dificultades. Los motivos principales son escasa oferta, eleva el valor del novillo a niveles históricamente altos, costos operativos, o sea, esto de la escasa oferta es justamente estamos perdiendo mucha cabeza de ganado por un gran periodo de liquidación y está empezando a afectar en el precio. Costos operativos, altos costos directos e indirectos que asfixian el margen. Y mercado internacional, los precios externos no muestran señales de recuperación. Claro, porque los precios argentinos sí se recuperan. Los precios internacionales no. Bien, esta suma de factores determina una falta de competitividad total para el sector exportador. Ojo que acá estamos en la parte exportadora de la carne en Argentina.
Bien, las cifras que dicen, octubre de 2024, 83.455 toneladas de carne vacuna exportadas. Para enero de 2026, 55.580. Fíjense, perdimos una gran cantidad de cantidades exportadas. Y acá tengo otra opinión o otro dato que nos tira Francisco Adacuayola de AZ Group. La ecuación económica simplemente no cierra, es lo que dice. El costo que deben afrontar los frigoríficos argentinos por el kilo de carne en gancho los deja fuera de competencia frente a sus pares. Esto es una cuestión, siempre compárenlo con los otros países. En Argentina tenemos el US en dólares por kilo en gancho, 4,97 hasta 5,10 dólares por carne de calidad premium. En Uruguay ese costo es de $4.45. En Australia es de $4. En Paraguay es de $3,65 y en Brasil es de $3,5. Por ende, el exportador argentino se encuentra en una situación de desventaja total porque, bueno, el tipo... Obviamente no son los mismos animales, capaz que nosotros la carne argentina es mejor, qué sé yo, no importa. Pero en condición de precio estamos en desventaja y el exportador argentino se encuentra en una situación un poco... ¿Qué soluciones podemos plantear para esta problemática? Si se quiere tocar, ¿no? Porque, bueno, capaz que esto es una consecuencia del precio, no es que hay que tirar un salvavidas porque, a ver, los precios de la carne suben, hay gente que se está llevando más por lo que tiene, son cuestiones normales del mercado y quizá no hay que tocar nada y dejar que todo se acomode solo, ¿no? A costa de, bueno, quizá un menor consumo de carne a nivel nacional y a nivel de exportaciones. Se plantea, por ejemplo, proponer la quita de retenciones, eliminar el 6,5% de retenciones que hay sobre los novillos, incentivo al peso de faena, lograr animales más pesados para incrementar la oferta de carne, tanto para el mercado interno como para el externo. Eso ya te lo digo, en esta fase de liquidación eso generalmente no pasa. El apoyo financiero, implementar desgravaciones impositivas y créditos específicos para el sector ganadero. Bien, mucho más que eso no es que se pueda hacer tampoco, porque es una cuestión de precio, una cuestión de oferta. La realidad todo indica que vamos a tener que atravesar por este cambio de ciclo y ese cambio de ciclo va a traer aparejados aumento en el precio de la carne, aumento en el precio relativo de la carne con respecto a los otros bienes de la economía, porque la inflación es el aumento general de todos los precios de la economía. Si aumenta la carne solo, bueno, lo que va a pasar es que la carne, con respecto al resto de bienes, se va a hacer más cara. Y bueno, quizá los argentinos o nos mantenemos fiel a nuestro amor por la carne vacuna o por el contrario decidimos irnos a otros horizontes de otras carnes para, bueno, compartir con amigos, ¿no? En vez de comer un asado, nos vamos a tener que comer un cerdo a la parrilla, lo cual está bastante bien. También se estuvo trabajando, esto capaz que le dé algo más de competitividad al sector exportador, el acuerdo comercial con Estados Unidos que nos elevó la cuota, o sea, antes había un cupo máximo para cantidades de exportadas, creo que ahora podemos exportar hasta 80.000 toneladas, lo cual es muy bueno para el sector exportador ganadero argentino, pero bueno, da un poco de aire en esta situación. La aposta, como dije recién, los hábitos de consumo de todos nosotros quizá cambien. ¿Es algo culpa del gobierno? ¿De quién es culpa? La realidad es que no, es algo normal del sector y son cosas que pasan. Tenés suerte o mala suerte si te toca o no te toca como gobierno, pero ¿qué va a pasar? ¿Dónde lo vamos a ver? En el aumento del precio de la carne. Ese aumento del precio de la carne se va a ver reflejado en el dato de inflación y el dato de inflación al gobierno no le va a gustar por nada. Así que bueno, o mutamos vacas genéticamente y hacemos que se multipliquen, no sé cómo se lo quieren resolver para bajar el precio, o mucha solución tampoco tiene, es algo normal del sector. Y vamos a ver cómo evoluciona, si el precio de la carne sigue haciendo este comportamiento. Vamos a entrar en una etapa de retención que va a hacer que aumenten más los precios y seguramente veamos cambios. Este aumento de precios quizá puede ser aprovechado para muchos productores agropecuarios, en este caso agrícolas, que dicen, che, la soja capaz que no está tan bien, el maíz no está tan bien en términos de precios, ¿no? Capaz que el día de mañana, con esto que el mundo se cierra, caen estos precios. Che, y mirá la carne, está tentador, ¿por qué no nos metemos a hacer estas actividades ganaderas en vez de dedicarnos a lo agrícola? Bueno, es una decisión que se puede tomar y le puede abrir las puertas a muchos para empezar a tener a participar de este negocio y crecer en la matriz productiva argentina, en un nuevo sector que le da oportunidad por un precio atractivo para vender sus productos, en ese caso serían las vacas, la carne. Así que bueno, son oportunidades, malo para el consumidor, malo para el gobierno con el tema de la inflación. Va a demorar capaz este afloje de cuestiones macroeconómicas que pueden hacer que levante un poco la actividad en el sector más de mano de obra intensiva, pero es algo natural del mercado y que no, si bien es malo, no lo vamos a tener que comer como lo malo que es y mucho más tampoco hay para hacer.
Ahora sí, movámonos a lo que nos dejó el último, el más reciente, pero antiguo al mismo tiempo, dato del estimador mensual de actividad económica, un indicador, mejor dicho, que yo siempre nombro, que siempre lo tengo ahí presente, porque es el reflejo más fiel que tenemos de la evolución de la economía argentina. No voy a entrar otra vez en los comentarios que hago siempre, de que la economía argentina, además lo dije hace un rato, recuerden esta polaridad que hay, sectores que son intensivos en capital, intensivos en inversión, en maquinaria, como puede ser petróleo, minería, agricultura, y sectores que son más intensivos en mano de obra, van separados. Hay sectores ganadores y perdedores. Los ganadores son menos intensivos en mano de obra y los perdedores son más intensivos en mano de obra, lo cual puede hacer que parezca, que te dé la sensación, y con cierta razón, de que la actividad económica crece de un lado y se estanca o baja del otro, principalmente en puestos de trabajo, en estas cuestiones que hacen a lo que son los índices de la construcción, el índice de la manufactura y el nivel general. Pero lo importante de esto es que hoy vamos a hablar del último dato que tenemos, que es el de diciembre de 2025. La realidad es que vino muy bien, dio 3,5% interanual, o sea, si yo lo comparo con diciembre de 2024, me da un 3,5 más alto, se ve el gráfico clarito que la tendencia es positiva y Argentina rompió un récord, rompió un máximo histórico de actividad económica que hacía mucho que no tenía, lo cual se celebra, se festeja, independientemente de si te guste más, de si te afecte más, si te afecte menos. Esto en el fondo, en lo más profundo de su sentido, es bueno. Y también después tenemos, por ejemplo, que con respecto al mes anterior, con respecto a noviembre, creció un 1,8%. Y si vemos el dato que ellos ponen en el INDEC de la tendencia, el ciclo de la tendencia, desagregando un montón de factores, también de un crecimiento del 0,3%. La tendencia es alcista. La economía está creciendo con una tendencia alcista. Y se ve en el gráfico del INDEC, se ve en varios sectores. Y vamos a ver cuáles son los principales sectores que traccionaron o cuál fue el principal protagonista de la cuestión. Porque no solamente estamos hablando de muchos sectores que crecieron, sino que estamos hablando de un sector que le tiró un salvavidas al gobierno para que este indicador le dé bien. A principio de año, de 2025, se esperaba que Argentina crezca un 5%. Llegamos a noviembre, diciembre y ese crecimiento estaba siendo del 4%. Y fue gracias al último dato de diciembre, justamente el que vamos a leer ahora, que podemos afirmar que la economía argentina por lo menos salvó ahí un buen 4,4%. No fue tan malo como el 4, ni fue tan bueno como el 5, pero ese último mes le hizo rescatar una gran parte de su nivel, por así decirlo. Así que charlemos. Con relación a igual mes de 2024, hay 11 sectores en la actividad que mostraron subas en diciembre. Pero la que se destaca, y pónganse de pie toda la gente de Santa Fe, es la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, que aumentó un 32,2% interanual. Pero esto ¿por qué se explica? ¿Qué? ¿Hicimos magia los santafesinos? ¿Sacamos qué? ¿Hasta en el patio teníamos sembrado? No. Fue la gran cosecha del trigo que se da siempre a fin de año y que fue lo que se llevó puesto todo, vino muy bien. Y ahora quería darles justamente algunos datos de la campaña de trigo que hacen principalmente que haya sido tan buena. Por ejemplo, en superficie sembrada se alcanzó el umbral de las 7 millones de hectáreas. Esto representa un incremento progresivo desde una base inicial de 6,8 millones y de la estimación previa de 6,9 millones. Crecimos ahí en gran cantidad de superficie sembrada. También en volumen de producción, gracias a esa mayor superficie sembrada, la producción final se elevó a 27,9 millones de toneladas, estableciendo un nuevo máximo histórico para el cereal en el país. Por ejemplo, hablemos de historia. Es la siembra más extensa en más de 2 décadas, igualando o acercándose a los niveles del ciclo 2001-2002, que fueron 7,1 millones de hectáreas. Eso estamos en superficie sembrada, ¿no? Y en los últimos 56 años solamente 6 campañas han logrado superar la barrera de las 7 millones de hectáreas sembradas. Lo cual te da el indicador de que el trigo tuvo un rendimiento y una campaña y una superficie, pero de la puta madre. El salto en la producción, vamos a ver qué fue lo que hizo que vaya todo tan bien, no solo se vio la mayor cantidad de tierra sembrada, sino también un rendimiento optimizado por 2 factores clave. Según, la Secretaría de Agricultura Ganadera, no importa, las condiciones climáticas y la inversión tecnológica. Las condiciones climáticas, el ciclo del cultivo estuvo acompañado por un clima excelente, que favoreció su evolución desde la siembra hasta la cosecha. El clima acompañó básicamente. Si llueve, acá estamos en Santa Fe, estamos todos contentos. Inversión tecnológica también, si se quiere. Se registró un incremento notable en la aplicación de tecnología, mejoras en semillas, fertilización y manejo, lo que permitió potenciar los rindes.
Y bueno, por último también tenemos un boom del lado exportador. Se ratifica una proyección de exportaciones récord por 18,5 millones de toneladas, que para mí explican también, en cierta forma, por más que no sea tanto, ese gran desempeño que tuvimos en la balanza comercial en el mes de enero. Y también un poco el mes de diciembre, pero principalmente el mes de enero. El trigo se posiciona así como uno de los principales motores de la oferta exportable argentina para el presente ciclo comercial. Bien, muchachos, esa es la clave del EMAE del 2025. Para tener, viste, esto obviamente es un dato ponderado, un dato promedio, si se le quiere llamar, de un montón de indicadores. La agricultura subió 32,2%, pero es tan importante en el PIB argentino la agricultura que hizo que se mueva sustancialmente el EMAE, ¿no? El EMAE es el promedio y la categoría de agricultura y otras más subió un 32,2%. Pero a efectos del indicador, del promedio general, hace que ese indicador te suba 1,9%. Es una locura y es un numerazo para que después, bueno, todos festejemos de que el número dio bien. Hay otras categorías que subieron bastante, por ejemplo, intermediación financiera, son estas ganancias con tasa de interés, la intermediación, los bancos, las billeteras virtuales, todas estas cuestiones. Fue un crecimiento del 14,1%, que afecta al EMAE, sí lo afecta en 0,5 puntos. Ahí tenés 1,9 de la agricultura, 0,5 de intermediación financiera, bien. La explotación de minas y canteras, que no aporta tanto al índice, también subió un considerable 9% interanual. ¿Qué le aporta al índice general? Un 0,36%. Y después, por ejemplo, electricidad, gas y agua, con el aumento de los servicios, mejora de los ingresos para las empresas de estas características, también apoyan al índice en un 0,20%. Y hay otras categorías más. Pero bueno, por ejemplo, está el caso, siempre yo nombro, de la pesca, que subió este mismo diciembre, ¿no? Un 18,3% interanual, pero que al índice apenas le aporta el 0,04%. Eso es porque la pesca en Argentina no está tan desarrollada, ni somos un país pesquero por excelencia. Si la pesca hubiera mejorado tanto en un país como, por ejemplo, no sé, Tailandia, no son muy pescadores en esa zona. Bueno, por ejemplo, el EMAE de Tailandia hubiese dado muy bien. Pero acá en Argentina, como no tenemos una enorme, gigantesca, si bien importante, pero no gigantesca industria pesquera, te pasan estas cosas, ¿no? Si nos vamos a los datos negativos, el peor dato lo tiene la industria manufacturera, ya es algo normal lamentablemente de este gobierno, que el dato de industria de cada vez más a la baja y con unos datos de caída del 3,9%. Fíjense, para que la intermediación financiera, como nombré antes, le sume un 50% más o menos al indicador, tuvo que subir 14%. Con la industria, al número general, ya con restarle el 4%, es decir, una caída del 4% interanual de la industria, al índice le significa el mismo efecto que lo que fue la intermediación financiera. O sea, la intermediación financiera puede crecer un 20%, que con que caiga 4 la industria ya se siente en este nivel agregado. O sea, estamos mejor, estamos peor. Para Santa Fe, la buena cosecha del trigo y lo que se viene en la cosecha gruesa que arrancó a partir de marzo oficialmente, son buenos horizontes, pero hay ciertos sectores del país que están más abocados a la industria, principalmente Cava y el cordón del conurbano, lo cual tiene mayor proporción de industria, apalancados por otro tipo de actividades que se ven muy castigadas. Y es por eso que ese sentimiento de la calle, de la cosa no levanta, la cosa no mejora, se sienta y bastante. Y también estuvo el dato, esto no lo tengo preparado para el episodio, no lo tengo nada por el estilo, pero está el dato de la balanza comercial, que sale bastante seguido, cada un mes, si no me equivoco. Balanza comercial, recuerden que son bienes, solamente bienes. Y estaba el dato de que cayeron mucho las importaciones de insumos y de bienes de capital. O sea, el argentino productor que quiere insumos para hacer sus productos o que quiere bienes de capital para hacer sus productos, esas importaciones cayeron. ¿Y cuáles importaciones subieron? Las importaciones de bienes de consumo final. O sea, querer comprar en vez de, no sé, el paquete de masitas, comprarlo acá en Argentina, lo compras de Brasil y eso es una importación de un bien de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? La matriz de importaciones se está modificando, estamos perdiendo competitividad en la industria argentina, lo que hace que importemos cada vez más, nosotros como argentinos, productos desde afuera, y ese está siendo el principal problema de la industria. Está el caso de FATE, ahora que lo tuvimos hace 15 días más o menos, la semana pasada, que querían despedir a un montón de trabajadores porque supuestamente no cerraban las cuentas, después se vio como que sí cerraban las cuentas, pero los querían echar igual, no importa. Se está dando esto de que están cerrando muchas fábricas. La lógica del gobierno es, yo entiendo que esto está pasando, pero
Argentina tiene que aprovechar las ventajas comparativas. Entiendo que es el mensaje que quiere bajar el gobierno. Hacer lo que Argentina hace bien. Competir donde Argentina compite bien y dejar el resto de cosas que no somos competitivos al resto del mundo y adquirirlos del resto del mundo. Ahora estamos en la parte más fea, ¿no? Donde se están despegando estos sectores que no dan tantos puestos de trabajo en comparación de los que quitan. O sea, no es que quitan directamente, pero lo que el modelo les quita no es equiparable a lo que el modelo les da. Quizás esté pasando un poco esto y se estén dando mayor puestos de trabajo en otros sectores. Y también, bueno, en el medio está esa transición duele, es dolorosa. Yo creo que con el paso del tiempo muchas cosas se van a ir acomodando. La reforma laboral es un paso hacia adelante. Necesitamos una reforma previsional, necesitamos una reforma impositiva, una reforma de 1.000 millones de cosas. Ojalá que esto que dijo Milei, que va a ser el Congreso más reformista de la historia, no funcionando el Congreso como una escribanía, sino un Congreso que debata, que se sume al debate y que aporte a mejorar esas leyes. Por ejemplo, lo que fue el artículo 44 de la reforma laboral, ¿no? ¿Qué decía el artículo 44? Que si vos te lastimabas, te enfermabas, te iban a pagar el 50% de tu sueldo. La oposición que hizo, no, yo con esto me planto, me parece que no es justo, que no es válido, y lo volvemos para atrás. Que se sumen a ese debate va a hacer que salga el mejor producto posible de lo que es una reforma, y que bueno, que de a poco empiecen a traccionar otros sectores de la economía. También yo me imagino que con el paso de los meses, los años, y con una mayor desregulación va a haber mucha más flexibilidad y va a haber muchas cadenas de valor que se puedan empezar a hacer en Argentina que antes no se hacían por los altos costos. Por ejemplo, nosotros cierra FATE, ¿no? La fábrica de neumáticos de FATE. Pero al mismo tiempo, este ejemplo se lo escuché a Iván Carrino. El neumático que uno se lo compra a FATE, no solamente se lo compra una persona que se le pinchó una goma, se lo compra una empresa, un productor, un tipo que hace Uber. ¿Entienden? O sea, dinamiza otros sectores de la economía. Ahora el tipo que tiene que cambiar una rueda, un neumático, no lo va a tener que pagar, por poner un ejemplo burdo que no sé los precios de los neumáticos, 500.000 pesos, sino que va a tener que pagar 250 porque se trae de China barato. Y ese tipo tiene costos más bajos y puede hacer su actividad a un costo más bajo y tener más dinero para sí. Entonces, esas cosas también pasan en un recambio, una apertura comercial, una apertura económica. Para mí los resultados finales van a ser más buenos que malos, pero en el medio se tiene que trabajar en muchas cosas. Argentina no se puede quedar con que no se le puede competir al mundo. Porque hay muchas cosas que somos realmente buenos, pero solamente necesitamos que nos saquen el pie encima. Que saquen la presión tributaria, que nos saquen un montón de desregulaciones. Argentina hace poco, ayer o anteayer salió el índice de libertad económica. Básicamente un país es más libre cuando menos regulaciones tiene. Hicimos un importante avance. Creo que del 147 al 106 pasamos. No fue tanto, pero no importa. Se hizo un gran avance. Argentina se está desregulando. Creo que es la dirección correcta. Hay que ver los timings, hay que ver qué tanto peleas la inflación, qué tanto peleas la desregulación, qué tanto peleas las reformas, qué tanto pelea la actividad económica y que no se te explote el país. Ahora Milei tiene un año de relativa tranquilidad. Ojalá que el clima internacional, los conflictos se apaguen rápidamente para volver a un esquema de normalidad, que empiecen a fluir esos capitales internacionales que están a la espera de que se resuelvan los conflictos, para que Argentina se pueda salir a financiar al extranjero con una buena tasa, vi que ahí Caputo lo estuvo demorando, vi que provincias han tomado préstamos, vi que muchas empresas han tomado préstamos, que gracias a esos préstamos de las empresas el dólar está al precio que está, porque bueno, entran los dólares, las empresas quieren pagar sueldos, quieren hacer inversiones en Argentina que son en pesos, y por eso, bueno, ahí van al mercado oficial, quien aparece como comprador, el Banco Central, y por eso está acumulando el central, el precio del dólar está bajo, por estas cuestiones, ¿no? De los capitales que están entrando a financiar deuda provincial, subsoberana, o deuda de las empresas. Eso es lo que, un poco las matices que estamos teniendo. Si todo esto se relaja, afloja, si esto de los capitales fluyen hacia Argentina, vamos a estar muy bien, y yo espero, sigo insistiendo, que se empiecen a desajustar algunas cuestiones, algunas tuercas para aflojar, para que la economía argentina empiece a respirar y se empiece a mover con un poco más de dinamismo. Ya tenemos que empezar a salir de esta economía que es más de emergencia, de ajuste, de corrección macroeconómica, porque ya tenemos una buena macro, falta que acompañe el sector internacional y falta que acompañe el Congreso haciendo reformas que mejoren y que amplíen la matriz productiva del país. Vamos a cerrar este episodio nombrando quiénes fueron los principales conductores del crecimiento argentino de este 4,4% que dije recién. Está la categoría de impuestos, no la voy a nombrar porque es una cuestión estadística, pero hay un 0,8 de aumento para los bancos, hay un 0,5 de aumento para el agro,
hay un 0,5 aumento para el comercio. Fíjense esto, por más que cierren industrias, el comercio, ciertos tipos de comercio, no se vio tan castigado. Yo acá creo que entra muy fuerte el tema de los patentamientos de auto, venta de electrodomésticos, que vimos un boom por el crédito, por estos dinamismos que tuvo la economía gracias a más cuestiones de crédito, de la naturaleza de esos sectores de bienes durables de consumo que ayudaron bastante. Tenemos las minas y canteras, aportaron un 0,4 al crecimiento. El tema de lo inmobiliario, las ventas de propiedades, etcétera, un 0,4. Y después tenemos sectores que son un poco más pequeños. Porque acá la industria dice que creció 0,2%, pero porque venía de un año 2024 muy malo. Entonces tampoco da para contarlo demasiado. Y bueno, esas cuestiones, ¿no? Que son los principales ganadores del 2025. Así que enhorabuena si estás de ese lado. Mala suerte si no te encontrás de ese lado, pero ya la cosa va a mejorar, estoy seguro. Así que nada, les agradezco a todos. Estaría bueno que salga la categoría de podcast, ¿no? A ver cuánto crecimos, para ver si yo me subo a esa ola o no me subo. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Le voy a agradecer a una persona que no conozco, pero que comentó el episodio pasado, haciéndome ahí una nota, un comentario, diciendo que le había gustado el episodio, pero que me hizo un comentario para agregar información, ¿no? Muy bueno, que aporta y que a mí también en el fondo me hace sentir con ganas de seguir haciendo esto, ver que alguien lo escucha y que alguien se quiere sumar y que me quiere corregir y que tiene ganas de sumarse a esta comunidad, que por ahora somos pocos, lo sé, porque estamos arrancando y es difícil levantar un podcast de la nada, pero que de a poco, gracias a comentarios como ese, a mí me dan ganas de seguir, de estar acá y que, bueno, ojalá este 2026 podamos seguir haciendo lo que hacemos. Nos vemos en la próxima y les mando un abrazo muy grande para todos.